desde acá. Entonces, un saludo especial, muchachos. El parcial de programación es lo mismo que la vez pasada, ¿sí? ¿Qué tienen que hacer? Descargar la imagen, está en Moodle, ¿sí? Descargar la imagen, ahí están todos los ejercicios que tienen que hacer. El primer punto son inecuaciones. El segundo punto es regiones, dibujar las regiones. Y el último punto es estandarizar Z, ¿sí? Es decir, lo último que hicimos. Como les dije, no entraron problemas, solamente la parte matemática. Muchachos, si ustedes quieren hacer, digamos, si quieren abonar, quieren adjuntar, anexar gráficas de algún programa, porque eso se puede hacer en varios programas, se puede hacer esas gráficas, lo pueden anexar, pero ojo, lo que yo voy a valer son los procedimientos, por favor, eso es importante. ¿Sí? Que ustedes hagan lo mismo que yo les dije, cómo representar gráficamente un sistema de inecuaciones lineales. Es decir, despejar X, despejar Y, hacer la tablita y luego ahí sí hacer la gráfica y mirar si está por derecha, si está en la parte superior o en la parte inferior, ¿cierto? El proceso que nosotros hicimos. Y luego calcular los vértices del polígono solución. ¿Sí? Entonces ya ustedes saben que para calcular los vértices, pues se cogen las dos inecuaciones como ecuaciones y pueden utilizar eliminación, sustitución, el método que ustedes quieran y hallan el punto de corte en esas dos líneas rectas que están representadas por las inecuaciones. ¿Sí? Y si en el último punto, como les piden estandarizar Z, o sea, maximizar o minimizar, lo único que tienen que hacer, como yo les decía, es la función objetivo, sustituirla en los vértices del polígono solución. ¿Sí? Eso es, muchachos, lo que se llama el método gráfico. ¿Sí? Y ese nos permite resolver problemas. Entonces, la idea, la próxima tutoría, es precisamente ya desarrollar problemas. Entonces, ese es el parcial, ¿sí? El primer punto son como 3 inecuaciones lineales. No les pregunté nada de teoría ni nada de esas cosas, y el resto sí son puros recintos, recuerden que es la región factible solución del sistema de inecuaciones. Pero entonces, por eso les digo, muchachos, tienen 3 horas para desarrollar eso. A las 7:15 está habilitado el parcial. Yo ahorita de todas maneras en el grupo de WhatsApp les envío la imagen y el taller. Y cierra a las 10:15. ¿Listos? Entonces, para que por favor lo tengan en cuenta, manejen bien el tiempo. Es común, Samuel, es común uno estresarse. Hay veces uno se estresa fácilmente cuando no le sale un problema, ¿sí? Cuando no le sale un ejercicio. Pero pues la intención mía, pues lógicamente no es estresarlos, sino la idea es que ustedes experimenten esto, que lo aprendan de una manera, entre comillas, sana, ¿sí? Porque, por ejemplo, yo una vez tuve un problema con física que no me dejó dormir un fin de semana. Y cuando encontré la solución, ¿sí? Me parecía como que ilógico que esa fuera la solución. Y pues lógicamente estresado, ¿no? Estresado terriblemente por ese problema, que era una aplicación de una ecuación diferencial. Entonces, así es esta ciencia. La ciencia es así y de todas maneras yo miro, yo veo, ¿sí? ¿Cuál es el proceso de ustedes? ¿Sí? Uno con mirar un pliego, uno ya sabe quién estudió y quién no estudió. O sea, eso lo palpa uno desde que, mejor dicho, desde que está mirando la imagen o sí, el documento solución que ustedes suban. Entonces, por favor, esas son las recomendaciones, muchachos. Vuelvo y les digo. Si les aparece, o sea, si ustedes solamente llegan y me grafican eso y ya, pum, me lo enviaron, muchachos, les valgo por ahí menos de la mitad del punto. ¿Sí? Yo necesito mirar cómo reconstruyeron ustedes la gráfica. ¿Sí? Entonces, pues no hay necesidad tampoco de hacer todos los despejes y, ¿sí? Pero sí por lo menos que se vea procedimiento para ver cómo llegaron ustedes a esa gráfica. ¿Listo? Entonces, si tienen alguna duda, alguna inquietud, muchachos, sobre el tema, es el momento, algo que no hayan entendido, pues con gusto lo explicamos. Profe, el parcial está en Moodle, ¿verdad? ¿Y hasta qué hora está habilitado?
7:15 hasta las 10:15 de la noche. Tienen 3 horas para hacerlo. ¿Listos? Yo ahorita les subo a WhatsApp, les subo las imágenes y les subo el documento para que lo puedan observar mejor, si acaso la imagen queda como medio borrosa o algo. ¿Listos? Profe, ¿Alguna una otra duda, alguna pregunta. otra pregunta? Cuénteme, Samuel. En el taller, en 2 puntos salieron dentro de las inecuaciones X y Y mayores iguales a 0. Esa inecuación trata uno como de perderlo, pero no sé si estoy seguro en lo correcto, que es simplemente todos los números mayores iguales a 0 en X y en Y. Sí. Mejor dicho, siempre que le salga X mayor o igual que 0 y Y mayor o igual que 0 es el primer cuadrante. ¿Sí? El primer cuadrante del plano cartesiano. A eso es lo que se refiere, el criterio de no negatividad. Sí, porque pues, si ustedes quieren compartir pantalla o compartimos pantalla, bueno, voy a compartir pantalla para explicar eso. ¿Sí? Entonces, por favor por favor me dice si están viendo la pizarrita ahí. Sí, señor. Listo. Profe. Listo, entonces, digamos, ya listo. X mayor o igual, ¿no? Recuerden que el mayor o igual es importante, que es 0. Entonces, y Y mayor o igual que 0. Entonces, a ver, hagamos rojo, Y mayor o igual que 0. Y mayor o igual que 0. Entonces, ¿cómo se hace eso? Entonces, hagamos el plano. Vamos a imaginar aquí el plano cartesiano. Aquí, hagamos aquí. Entonces, digamos, pues, como para recordarles. Pues, bueno, aquí no se les olvide, por favor, colocar en la gráfica X. Si ustedes quieren hacer la gráfica, como les digo, manualmente, háganla, no interesa, le toman foto. ¿Sí? Como ustedes prefieran. El tiempo les alcanza, yo estoy seguro que sí. Entonces, ¿qué significa X mayor o igual que 0? Entonces, no olviden que los mayores o iguales que 0, ¿quiénes van a ser? Van a ser todos estos valores, ¿no? 1, 2, 3, hasta infinito, ¿cierto? Aquí está el punto 2,5, raíz cuadrada de 10, y así. Todos esos puntos son los positivos, ¿sí? Entonces, realmente la región, ¿sí? X mayor o igual que 0, sería todo esto, ¿sí? Todo esto y todo esto. ¿Sí? Todo esto, incluyendo el eje X, ¿sí? Incluyendo el eje X también. Todo esto sería la región, ¿sí? Todo esto. ¿Por qué? Porque me están diciendo todas las X mayores o iguales que 0. Entonces, vuelvo y repito, sería el primer y el cuarto cuadrante para este caso, ¿sí? Entonces, porque estamos en los positivos de X. Y aquí todos los positivos se sobreentienden que son mayores o iguales que 0. ¿Sí? Pero vamos a graficar ahora las Y. ¿Sí? Las Y mayores o iguales que 0. Entonces, los Y positivos, es decir, los Y positivos van a ser todos estos. ¿Sí? Es decir, que Y sería todo esto, lógicamente, el primer cuadrante, ¿sí? El primer cuadrante y el segundo cuadrante. ¿Correcto? Entonces sería todo esto también. Todo esto, todo esto, todo esto. ¿Sí? Esto va hasta infinito, ¿no? Pero, como me dicen que se tienen que cumplir los dos, X mayor o igual que 0, ¿sí? Y Y mayor o igual que 0, entonces este pedazo rojo que acabé de hacer ya no me va a servir. ¿Por qué? Pues porque me están diciendo que las X tienen que ser mayores o iguales que 0. Entonces, en este caso, recuerden que sería
hacia la derecha. Entonces tendría que borrar eso. Y en general, entonces yo hago unas flechas, si ustedes lo quieren indicar, que esto hacia arriba, ¿sí? Son precisamente las y mayores o iguales que 0. ¿Sí? Y esto, y esto hacia la derecha, ¿sí? Son las x mayores o iguales que 0. Entonces, por eso es que al cumplir las dos, solamente me da el primer cuadrante. Entonces, repito nuevamente, cuando yo digo x mayores o iguales que 0, podría ser el primero y el cuarto cuadrante. ¿Sí? Todo esto. Este y el de abajo también. Y y mayores o iguales que 0 serían el primero y el segundo, todo esto. Pero entonces, pues como me están pidiendo los dos, entonces tiene que ser la intersección de esos dos conjuntos. Es decir, solamente el primer cuadrante. ¿Listo, Samuel? Listo, vale. Listo. Profe, y en el caso que haya otro número, o sea, no cero, sino otro número. Eh, dame un ejemplo. Por ejemplo, X, o sea, en vez del cero, cámbiale el de X, póngale un 3. Bueno, vamos a ahorrar esto. Vamos a ahorrar esto. Listo. Bueno, vamos a ahorrar esto. Vamos a graficar ahora las X mayores o iguales que 3, ¿sí? Pero a su vez menores que 5, ¿sí? Entonces, ¿cómo se hace eso? Entonces, aquí vamos a imaginar que esto vale 3. Bueno, aquí me quedó desigual, ¿no? Pero ustedes saben que 3 es un poquitico más acá. Y 5, vamos a colocar acá 5. Es una como muy lejos, vamos a darlo por acá. Entonces, resulta que me apareció eso. ¿Sí? Me apareció esta. Solamente esta, sin Y. Vamos a graficar solamente esta. Me están diciendo que todas las X tienen que ser mayores o iguales a 3. ¿Sí? Entonces, en este caso, ¿cómo se hace? Entonces, se grafica una línea, ¿sí? Que es lógico que esto va a ser infinito, ¿sí? O sea, esto va a ser, no va a tener fin. Y de igual manera me dicen que son menores que 5. Entonces, también tendría que trazar una línea por 5. Y en este caso, el conjunto solución, ¿cuál sería? Entonces, simplemente sería, bueno, esto lo coloco aquí una flechita para indicar de que esto es infinito, ¿no? Me están diciendo las X, por eso estamos acá en el eje X, ¿sí? Las X que son mayores o iguales a 3. Recuerden que eso es como si tuviera esto, ¿no? Mayores o iguales a 3. ¿Sí? Este 3 pasa para el otro lado y mayor o igual que 3. Entonces, este mayores o iguales que 3, pues se incluye la línea, ¿cierto? Y sería todo hacia allá, todo esto, ¿sí? Todo esto, hasta infinito. Desde 3, ¿sí? Todo esto hasta infinito. Pero resulta que me dicen que aparte de que sean mayores o iguales que 3, tienen que ser menores que 5. Entonces, hasta acá, hasta 5, y por eso tracé otra línea. Y en total voy a tener que la región va a ser todo esto, ¿sí? Todo lo que está acá en lo que estoy dibujando. Y vuelvo y repito, por favor, esto es infinito, ¿sí? Sin embargo, yo quiero que ustedes vean algo, aunque aquí no, en ningún ejercicio está, o yo no les dejé ese problemita, eh, que aquí tenemos menor que 5. ¿Qué significa eso? ¿Cómo hallamos o dibujamos la diferencia menor o igual o menor solamente? ¿Sí? Estrictamente. Entonces, lo que yo hago es hacer lo siguiente. Entonces, vamos a dibujar y lo hacemos acá. Lo que yo hago es
dejar discontinua esta recta. Y al dejarla discontinua, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? Pues que estoy graficando, ¿cierto? Y estoy a su vez representando de que esta línea que tenemos acá no está en la respuesta, ¿sí? O sea, las x menores que 5 no me van a servir las que son igual a 5. Mientras las x mayores o iguales que 3, estos puntos que están en esta línea sí están en este conjunto solución. Mientras estos puntos que conforman esta línea que pasa por 5 no están en el conjunto solución. Vuelvo y repito por qué. Pues simplemente pues porque aquí solamente aquí falta el menor o igual. O sea, faltaría un igual acá. ¿Sí? Entonces, por favor, eso sí queda. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si graficamos? Ahora vamos a graficar Y. Digamos que Y es mayores o iguales que 1 y a su vez menores o iguales que 3. Entonces, ¿cómo se graficaría eso? Entonces, hacemos ahora en Y, ¿cierto? Entonces, graficamos por acá 1, ¿cierto? Y graficamos por acá 3. Hacemos dos líneas, ¿cierto? Entonces, por acá. Dos líneas, que esos tienden a ser infinitos, y lo mismo acá. Listos. Entonces, vuelvo y repito, esto sería infinito. Entonces sería todo esto, ¿no? Desde menos infinito hasta infinito. Y pues me dice mayores o iguales que 1. Entonces es de 1 hacia dónde? Hacia arriba, ¿no? Porque son mayores. El 2, el 2,5. Pero a su vez, menores o iguales que 3. Entonces la región es todo esto. ¿Listos? Esa sería la región. Entonces ahí les hice tanto en X como en Y. ¿Listos? Por si llegan a tener eso se llama una desigualdad compuesta, ¿sí? Porque tiene dos desigualdades, es decir, la variable en este caso está en la mitad y tiene dos límites de la desigualdad. Bueno, ¿alguna otra duda? Bueno, gracias Dayana por la pregunta, espero que ya haya entendido mejor. Si me dicen, por ejemplo, X, vamos a hacerlo de otro color, que era lo que estaba preguntando Dayana. X mayores que 6. ¿Cómo grafico yo X mayores que 6? Entonces lo mismo, hacemos aquí este 6, entonces, que pase aquí por 6, ¿sí? X mayor que 6, y va a ser toda esta región, ¿sí? Uy, me pasé este pedacito, ¿no? Entonces va a ser toda esta región de esta línea hacia la derecha, ¿sí? Todo eso hacia allá, hacia infinito. Y entonces yo coloco nuevamente aquí las flechitas para indicar de que esto es infinito y coloco la flecha acá hacia la derecha para indicar de que es toda esta región. Y por último, ¿qué hacemos? Entonces hacemos la línea discontinua porque me están diciendo las X solamente mayores que 6, no mayores o iguales. Entonces estos puntos, como me están diciendo, ojo, son 6, entonces no me sirven. Bueno, listo, Dayana. Espero que haya quedado claro. Gracias, profe. Listos. Bueno, muchachos, ¿alguna otra duda, alguna otra pregunta que tengan? Por favor, no se les olvide maximizar Z o minimizar. Sí, recuerden que ustedes tienen una función objetivo, es decir, f de x, y igual, y solamente sustituir los vértices del polígono solución. Que cómo se hallan, vuelvo y repito, esos vértices se hallan hallando el punto de intersección entre esas dos líneas. Porque es que cuando la inecuación lineal yo la vuelvo una línea, es decir, una ecuación lineal, una recta, entonces, ¿qué sucede? Pues al interceptarse con otra recta, ¿sí?
puede que ocurran tres cosas. Uno, que no se intercepten. Dos, que se intercepten en un solo punto. Y tres, que se intercepten infinitamente. Que no se intercepten es, por ejemplo, como esta recta, la 3 y la 5, que son paralelas. Entonces, nunca se van a interceptar. ¿Sí? Que se intercepten en un punto. Entonces, por ejemplo, por decir algo, hagamos esto aquí amarillo. Por ejemplo, este 3 en Y con 3 en X se interceptaron. Entonces, hallamos este punto de intercepción que estoy dibujando aquí amarillo. Y que siempre sean los mismos puntos es, por ejemplo, cuando la misma recta, es decir, una recta sea múltiplo de otra. Entonces, ¿cómo así? Por ejemplo, 2X más 4Y, ¿sí? Es menor que 8, por decir algo. Y tienen otra que es 4X más 8Y menor que 16. Entonces, si ustedes se dan cuenta, es como si multiplicaran 2, ¿sí? La primera inecuación. O sea, si multiplicaran por 2, porque 2 por 2, 4, 2 por 4, 8 y 2 por 8, 16. Entonces, si ustedes grafican estas dos, van a ser la misma. Entonces, tienen infinitas intersecciones entre sí, porque es la misma recta. ¿Listos? Aunque pues no es el caso, pero es bueno que lo sepan también. Bueno, muchachos, entonces, ¿alguna otra duda? Quedan 2 minutitos para que inicie el parcial. ¿Algo que quieran preguntar? Profe, ¿verdad que con ese tiempo se alcanzamos? Si estudiaron, sí. Sí, sí, claro. Entonces, sí. Sí, yo creo que Excelente. sí. Sí, esto es sencillo. Pues, vuelvo y repito, ¿no? Para el que estudió es sencillo. El de cálculo, sí, para que, o sea, hay unas cositas, pues, que son más rebuscaditas, son de pronto más estresantes, dijo Samuel, y tiene toda la razón. Pero en esto es mucho más sencillo porque lo más complicado es despejar X y Y, el resto es más fácil. Bueno, muchachos, entonces yo creo que dejemos la grabación hasta acá. Entonces...